Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul sorprende al mundo con una confesión que nadie esperaba, Onu ala seviyorumama bu sevgi bana zarar veriyor. Una declaración que revela un amor profundo, pero también un dolor difícil de soportar, ha encendido todas las alarmas en el mundo del espectáculo. La reconocida actriz turca, famosa por su belleza y su talento, rompió el silencio en una entrevista íntima. Con la voz entrecortada y los ojos brillantes por las lágrimas, Neslihan dijo, sí, lo sigo amando, pero este sentimiento me consume. Hay días en que despierto con la esperanza de que todo cambie y otros en los que siento que este amor me está destruyendo. Los rumores no tardaron en circular y las redes sociales estallaron con comentarios de sus seguidores, especialmente mujeres que se identifican con la situación. Una fan escribió, Neslihan habla por todas nosotras, ¿cuántas veces hemos amado a alguien que nos hace daño? Otra usuaria respondió, ella es valiente al confesarlo. Muchas callamos por miedo, pero ella alza la voz. Durante la entrevista, el presentador intentó profundizar en quién era el destinatario de este amor que duele, pero la actriz fue cautelosa. No se trata de exponer a nadie, se trata de hablar de lo que yo siento. Y siento que este amor, aunque puro, no me deja avanzar. Los medios turcos comenzaron a especular si estas palabras iban dirigidas a su esposo, Kadir Doğulu. Algunos periodistas recordaron recientes rumores sobre tensiones en la relación, mientras que otros insistieron en que podría tratarse de un amor del pasado que aún no ha sanado. En un programa de televisión local, una panelista comentó, Neslihan siempre ha sido discreta, pero sus palabras son un grito de ayuda. Decir que amas y al mismo tiempo reconocer que ese amor te daña es algo que conmueve profundamente. Amigas cercanas a la actriz habrían declarado en privado que ella atraviesa un momento difícil, marcado por la lucha entre el corazón y la razón. Una de ellas reveló, Neslihan se siente atrapada. Sabe que ese amor no le conviene, pero tampoco encuentra la fuerza para dejarlo atrás. El público no tardó en reaccionar con empatía. En foros y páginas de fans, miles de mujeres comenzaron a compartir sus propias experiencias de amores tóxicos, recordando que el dolor de amar a alguien que no te hace bien es más común de lo que se piensa. Una seguidora escribió, yo también dije un día, lo amo, pero me hace daño. Y escuchar a Neslihan decirlo me dio fuerzas para buscar ayuda. El momento más impactante de la entrevista llegó cuando, después de un silencio prolongado, la actriz expresó, no quiero ser víctima de mis propios sentimientos. Amar no debería doler, pero en mi caso, cada día es una batalla interna. Sus palabras dejaron al público sin aliento, generando un debate inmediato sobre los límites del amor y la importancia del amor propio. La entrevista no solo abrió una ventana al corazón de la actriz, sino que también desató un movimiento en redes sociales bajo el hashtag #Amor que duele. Miles de publicaciones inundaron Instagram y Twitter, donde mujeres y hombres compartieron historias de relaciones marcadas por la pasión y el sufrimiento. Una psicóloga reconocida en Estambul intervino en el debate con un mensaje contundente, el amor no debería ser sinónimo de sacrificio absoluto. Cuando alguien expresa que amar le duele, estamos frente a una señal de alarma que debe tomarse en serio. En medio de esta ola de reacciones, varios especialistas en relaciones sentimentales comenzaron a analizar las palabras de Neslihan. Algunos interpretaron sus declaraciones como un grito de independencia emocional, una señal de que pronto podría tomar decisiones drásticas en su vida personal. Otros, más cautelosos, aseguraron que se trataba de un desahogo pasajero, una forma de liberar tensiones acumuladas en medio de la presión mediática. La industria del entretenimiento turco, siempre atenta a los movimientos de sus figuras más icónicas, no tardó en aprovechar el impacto de la confesión. Revistas de farándula dedicaron portadas enteras a su testimonio, acompañadas de titulares como, El amor que hiere, la confesión de Neslihan Atagul o quién es el hombre detrás de su dolor. Pero lo más sorprendente fue la respuesta de su círculo cercano en el mundo artístico. Varios colegas, incluidos actores y actrices con los que ha compartido escenario, expresaron públicamente su apoyo. Una de sus compañeras de reparto escribió, Neslihan es luz y talento puro. Si habla de dolor, es porque su corazón está atravesando una tormenta. Todos deberíamos apoyarla en vez de juzgarla. Mientras tanto, la prensa extranjera también se hizo eco de la noticia. En medios de España y América Latina, la confesión de la actriz turca ocupó espacios en programas de entretenimiento.
Algunos presentadores resaltaron el valor de su sinceridad, mientras que otros especularon sobre la posibilidad de que esta declaración afecte futuros proyectos profesionales o contratos publicitarios. La presión no se hizo esperar. En los días posteriores a la entrevista, paparazzi siguieron cada uno de sus pasos, intentando captar imágenes que confirmaran las teorías sobre tensiones en su matrimonio. Sin embargo, la actriz se mostró discreta, apareciendo en público solo en ocasiones necesarias y evitando responder preguntas directas sobre su vida privada. Un detalle llamó especialmente la atención. Durante una gala benéfica a la que asistió días después, Neslihan lució un vestido blanco sencillo y sin joyas llamativas. Su semblante serio y su mirada perdida contrastaban con la energía que solía transmitir en eventos anteriores. Para muchos, esa fue la confirmación visual de que sus palabras no habían sido un mero impulso, sino el reflejo de una herida profunda. En paralelo, organizaciones dedicadas a la salud mental aprovecharon el impacto mediático para lanzar campañas de concientización. Psicólogos y terapeutas ofrecieron charlas en vivo a través de plataformas digitales, destacando la importancia de identificar relaciones tóxicas y priorizar el bienestar emocional. En una de esas transmisiones, un especialista dijo, lo que hoy vive una estrella como Neslihan lo han vivido millones de mujeres en silencio. Su confesión abre la puerta a que muchas más se animen a buscar ayuda. El eco de sus palabras incluso llegó a foros académicos, donde se debatió sobre la representación del amor en los medios y cómo los discursos románticos tradicionales pueden normalizar el sufrimiento en las relaciones. Profesores universitarios señalaron que el caso de la actriz podría ser un punto de inflexión en la forma en que la sociedad turca y mundial aborda el tema del amor tóxico. Por su parte, los fans más leales organizaron un movimiento en redes con mensajes de aliento bajo frases como, "Fuerza Neslihan y amar también es cuidarse a uno mismo". Algunos incluso comenzaron a enviar flores y cartas a la productora donde la actriz trabaja, en señal de apoyo y admiración. La intensidad del tema fue tal, que varios canales de televisión decidieron preparar especiales dedicados a analizar el impacto de sus declaraciones. En un popular talk show, una panelista concluyó, lo que Neslihan ha dicho no es solo sobre ella. Es sobre todas las personas que alguna vez sintieron que el amor se convierte en una cárcel emocional. El futuro de la actriz ahora parece estar marcado por una dualidad. Por un lado, la expectativa de nuevas producciones que la tienen como protagonista, por otro, la incertidumbre de su vida sentimental, que inevitablemente seguirá siendo objeto de especulación. Lo cierto es que su voz, quebrada pero firme, dejó una huella imborrable. Sus palabras no fueron simplemente una confesión personal, sino un espejo en el que miles encontraron reflejo. El amor, con toda su belleza y crudeza, volvió a ser tema central gracias a una mujer que decidió hablar sin filtros. Y quizás, como escribió una seguidora en un comentario que rápidamente se hizo viral. Neslihan nos recordó que el verdadero amor empieza cuando dejamos de hacernos daño a nosotros mismos. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes sobre esta confesión? ¿Creen que el amor que lastima merece ser defendido? Déjenme sus comentarios y experiencias abajo, me encantaría leerlos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos, donde seguiremos trayendo las historias más impactantes del mundo de las celebridades.